Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días, es martes 25 de noviembre, ya estamos en directo en la pantalla de Televisión Canaria. Hoy no queremos que sea un día marcado por la estadística, hoy es un día para escuchar sus nombres, los nombres de aquellas mujeres, de sus hijos que han sido víctimas de la violencia machista. Los números son números, pero pongamos por delante y no por detrás de esas cifras a las mujeres que hoy ya no están aquí. El feminicidio es la consecuencia más grave, pero la violencia machista se manifiesta con otras caras, con chantaje emocional, económico, con el control de las redes, la vestimenta y el círculo de amistades. Y otra muy cruel, la violencia vicaria, ejercer violencia sobre los hijos para hacer daño a la mujer. Este 25 de noviembre nuestro lema es "Sí es para tanto". Toca revisar los discursos negacionistas, porque la negación de la violencia machista mata a las mujeres, atenta contra su seguridad, contra su vida y su dignidad. Nereida Bisuete es portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria. Los datos no paran de aumentar en negativo, hay más denuncias, más víctimas de violencia, más problemas con menores, violencias nuevas, y frente a estos datos cada vez peores y cada vez más alarmantes, lo que tenemos es una respuesta de parálisis. Siguen los rescates en el mar. Solo entre el domingo y el lunes, Salvamento Marítimo ha rescatado más de 500.000 de personas migrantes que se dirigían a Canarias, entre ellos menores de edad. Poco a poco se le va dando salida a los que no vienen acompañados, pero dice el Gobierno de Canarias que no al ritmo que se espera. Alfonso Cabello es portavoz del Gobierno. Tenemos que volver a recordar que la situación de emergencia migratoria sigue plenamente vigente, que se ha terminado de dar una solución no definitiva todavía, porque todavía estamos en el trámite de los que tienen derecho a protección internacional, y después tenemos los que van llegando después de la declaración de contingencia migratoria y que deben salir en 15 días. Y en eso tampoco vamos a buen ritmo. De hecho, de los 201 que han llegado desde el 1 de septiembre, solo han sido derivados a Península 41 y 15 han cumplido 18 años. Responde el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, explicando que ya el viernes pasado comunicó formalmente al Tribunal Supremo que el Estado ya ha cumplido su orden de hacerse cargo de 907 niños y adolescentes solicitantes de asilo. En cuanto a los menores que entran en contingencia migratoria, apunta que se han firmado 236 resoluciones de traslado, pero pregunta a Canarias cómo que solo han salido 41. Ya han sido reubicados los datos que tenemos nosotros, porque eso es una pregunta que tendrían que hacerle ustedes al Gobierno de Canarias, de estos 236. Nosotros tenemos constancia que ya hay 41 menores que están en otros lugares de España, ¿no? La pregunta del resto, repito, eso es una pregunta que hay que hacerle al Gobierno autónomo. También pendientes de esa situación de incertidumbre que se vive en Venezuela y que obliga a otras compañías aéreas a cancelar sus operaciones. A Iberia se le suma ahora Air Europa y Plus Ultra, una situación que preocupa sobre todo por parte de los canarios que tienen familia en Venezuela y también por parte de aquellos venezolanos que estando aquí miran hacia ese país del que tuvieron que salir. Bueno, un programa que hemos comenzado a las 6:30 de la mañana, que estaremos con todos ustedes hasta las 11 aquí en la Radio Canaria, en este programa de la noche al día, y quiero que también ustedes nos hagan compañía a través de nuestro número de WhatsApp, haciéndonos llegar a todo aquello que estimen oportuno y que ustedes quieran que seamos nosotros el altavoz de ustedes, de aquello que les preocupa, de sus inquietudes también, incluso mandándonos esas fotos, esos audios de cómo amanece esta jornada de martes 25 de noviembre en el 616-486-754. Un programa que hacemos de la mano de Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Armando Duque. Es martes 25 de noviembre y así continúa De la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este martes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. El Instituto Canario de Igualdad alerta este 25N de un repunte en la violencia de género ejercida contra mujeres con discapacidad. Según la Consejería de Sanidad, Atención Primaria ha detectado en Canarias a unas 700 mujeres víctimas por violencia machista en apenas 2 años. Se trata de una jornada, la de este 25N, en la que el Instituto Canario de Igualdad quiere poner el foco en la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad. La directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Brito, ha señalado en el programa de esta casa Canarias al cierre que en lo que vamos de año, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad ha recibido un total de 513 llamadas de mujeres con esta condición por violencia machista. Hay que tener en cuenta que una mujer con discapacidad tiene casi el doble de posibilidades de sufrir esa violencia
de género que una mujer sin discapacidad. Por su pareja, por su expareja, hay un tipo de violencia también que es laboral, que no le permite acceder a un trabajo con igualdad de condiciones. Algunas han sido por su propio cuidador. Las marchas del 25N contra la violencia machista partirán este martes a las 7 de la tarde desde la Plaza de Santa Ana, en la capital Gran Canaria, y desde la Plaza Weyler, en la capital tinerfeña. Aumentan las cancelaciones de vuelos hacia Venezuela por despliegue militar de Estados Unidos. Al menos 8 aerolíneas han decidido cancelar sus vuelos hacia Venezuela. Se une de esta manera a Iberia y otras 6 compañías, luego de que Estados Unidos haya pedido a las compañías aéreas extremar las precauciones al sobrevolar Venezuela. Preocupación en el gobierno canario por esta situación. El Ejecutivo mantiene contactos con las casas de Canarias en Venezuela y con el Gobierno de España para saber cuáles son los avances o situaciones que se están contemplando. Aquí, en De la Noche al Día, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, ha pedido a los militares venezolanos respetar la Constitución y no seguir al servicio del chavismo. Lo que se aspira no es que los militares den un golpe. Lo que se aspira es que los militares no sigan permitiendo que Maduro golpee más de lo que le ha golpeado la Constitución Nacional. No es que los militares se les pide que se pongan al lado de la oposición, no, que se pongan firme a la Constitución Nacional. El Partido Popular va a defender en Madrid la devolución del Canarias 50 para su transformación en un gran espacio verde. La diputada del Partido Popular en las Islas por la provincia de Las Palmas, Jimena Delgado, defenderá en la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la insularidad una iniciativa de su formación destinada a reclamar al Gobierno de España la devolución al municipio del acuartelamiento Canarias 50. El texto insta al Gobierno a iniciar los expedientes oportunos para revertir la titularidad o cesión del espacio a la ciudad y permitir su rehabilitación como parque urbano. Primero, que es el uso como macrocentro cese. Segundo, que se devuelva a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria este espacio para convertirlo, tal y como digo, en una gran zona verde. Y sobre todo también nosotros también le exigimos al Gobierno de España que ponga solución en el origen, que está la clave. Santa Cruz de Tenerife desiste del recurso sobre el carril bici y prepara una nueva ordenanza de movilidad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado retirar el recurso de casación que se había interpuesto ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló la ordenanza de movilidad y seguridad vía municipal. El alcalde José Manuel Bermúdez ha indicado que el ayuntamiento no seguirá a la espera de nuevas resoluciones judiciales respecto al carril bici y que ya se ha decidido proceder a su retirada en las calles Vial Barbás, El Pilar y Méndez Núñez. Entendemos que el camino es iniciar el procedimiento para una nueva ordenanza de movilidad. Mientras tanto está vigente la ordenanza de movilidad del año 85 y hemos decidido pues no estar esperando continuamente a lo que decida un juez aquí o en Madrid acerca del carril bici. Nosotros hemos decidido retirar el carril bici en Méndez Núñez, Pilar y Villal Barbás. La policía pide ayuda para detener a los 10 fugitivos más peligrosos de España. Los investigadores alertan sobre la gravedad de los delitos atribuidos a los huidos, entre ellos asesinatos, agresiones sexuales a menores, narcotráfico, trata de seres humanos y robos violentos. Las fotografías difundidas incluyen retratos reales y recreaciones con inteligencia artificial que muestran posibles cambios físicos de los fugitivos. La policía recuerda que cualquier pista puede resultar decisiva y pide que se envíe de forma confidencial al correo losmásbuscados@policia.es. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Y vamos ya con los deportes. Lo más fresco del deporte tiene que ver con la NBA y el pívot Santi Aldama. Juanjo Toledo, buenos días. Hola, Estíbaliz, ¿qué tal? Buenos días. Así es, esta madrugada, hace un par de horas, los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama perdieron ante los Denver Nuggets 115-125 en el FedEx Forum. Aldama anotó 12 puntos, capturó 6 rebotes y dio 6 asistencias. Lo próximo para Memphis será visitar en la madrugada del miércoles al jueves a los New Orleans Pelicans. En fútbol tenemos esta noche la quinta jornada de la Liga de Campeones. A las 8, Villarreal, el Villarreal de Alberto Moleiro
Janeiro y a Josep Pérez se mide al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, el submarino amarillo buscando la primera victoria europea del curso. Hoy también juega el FC Barcelona, todavía sin Pedri, en Londres ante el Chelsea. Aquí más cerca, a las 6 de la tarde, vuelve al trabajo la Unión Deportiva Las Palmas en la ciudad deportiva de Barranco Seco para comenzar así la preparación del partido del domingo en Castellón. El Club Deportivo Tenerife también regresa hoy al trabajo, será a las 10 de la mañana en la ciudad deportiva Javier Pérez para preparar el partido del sábado en el Rodríguez López ante los gallegos del Arenteiro. Tenemos voleibol, SEP Cup femenina, a las 7 de la tarde el Heidelberg se mide a las rumanas del Voluntari en el pabellón Miguel Solaesa, en el colegio Heidelberg. Y dos nombres propios para terminar, Pogačar y Contador, el tetracampeón del Tour de Francia, candidato a mejor ciclista de la historia, el esloveno Tadej Pogačar, está en Maspalomas para participar en la Gran Canaria 365. Y el exciclista Alberto Contador, de los pocos ciclistas que ha ganado Tour, Giro y Vuelta, está en Santa Cruz para presentarnos este mediodía una bicicleta inspirada en Tenerife. Bueno, será un honor tenerlo aquí en Tenerife. A los dos, Pogačar en Gran Canaria y Contador en Tenerife. Gracias, Juanjo. ¿Te escuchamos a las 2? Venga, buen día. OUNAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece este espacio. Y vamos ya con la información meteorológica. Ya saben ustedes que se nota ya algo de fresquito con respecto a las jornadas anteriores porque comienza ese descenso de las temperaturas y poco a poco se va retirando la calima. Edgar Cedrés, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Jornada de tiempo variable en el archipiélago, donde lo más destacable va a ser el descenso de temperaturas y esa retirada progresiva de la calima. Además, vamos a ver muchas nubes en cantidades variables de tipo alto, prácticamente cruzando todo el archipiélago. Bajo ellas también nubes bajas que van a quedar retenidas, sobre todo ya durante la tarde, en la cara norte de las islas más montañosas. Y quizás la nubosidad más destacable va a ser de evolución, aquella que se genere por el calor acumulado de la mañana y los restos de aire frío que tenemos en altura. Pueden generar incluso actividad convectiva que puede dejarnos algunos chubascos de tarde, especialmente en el entorno de las Cañadas y del Teide en la isla de Tenerife, o en zonas de interior y cumbres del Hierro o de la isla de La Palma. En principio serán chubascos puntuales, aunque no es descartable que alguno de ellos sea localmente moderado. No esperamos que llueva en principio en el resto de islas, sobre todo en las más orientales, donde va a seguir la presencia de esa masa sahariana, con tendencia a retirarse ya durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas, como decimos, en descenso y máximas en costas aún así, entre 23 y puntualmente algo más de 26, puntualmente 27 grados, con un viento alisio que regresa a las islas, será más intenso durante la tarde, y en el mar una situación relativamente tranquila, marejadilla en las costas del sur, áreas de marejada debido al viento en alta mar, y hoy las olas más grandes por el norte en torno al metro y medio de altura. Pues por aquí nos apuntan algunos oyentes en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados, con esa imagen también que nos llega desde la pantalla del coche. Buenos días, amanece fresquito en el pueblo de Aría, en Lanzarote, con 17 grados, algo de nube y el aire más limpio. Saludos a todos, también saludos para la isla de Lanzarote. Por aquí una nueva fotografía, en este caso del aeropuerto de Gran Canaria, parece pisco mejor el polvo, nos apuntan por aquí. Ayer, para comparar, nos mandó una foto, una comparativa de ayer y hoy, donde se nota un poco que aumenta la visibilidad. Vemos que en este caso la temperatura es de 19 grados. Buenos días desde el Madroñal, 18 grados. Pues así amanece en algunos rincones de las islas en esta mañana de martes. Nuestras recetas OUNAT os van a encantar. A peludos y felinos porque están buenísimas. Y a ti, porque cuidamos de todos sus ingredientes. Naturales, de proximidad y con carnes frescas. ¿Te cuesta creerlo? Lee nuestra composición y verás que en OUNAT, cuando decimos que somos naturales, lo decimos de verdad. OUNAT, alimentación de verdad para perros y gatos. Y nos situamos en la sala del 112 para ver cómo ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana. Saludamos a su portavoz, Cande Ceballos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ahora mismo atendiendo un accidente en la TF5 y también destacar los cayucos llegados ayer a las islas. Sí, así es. Pocos minutos antes de las 7 de esta mañana, el 112 del Gobierno de Canarias registraba un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos vehículos en TF5, sentido Santa Cruz, y a la altura del municipio del Sausal, donde no se han registrado heridos, pero sí ha sido necesaria la movilización tanto de Guardia Civil como de personal del Servicio de Conservación de Carreteras. Además, en lo referido a la tarde de ayer, Salvamento Marítimo interceptaba dos cayucos con migrantes a bordo cerca
cerca de las costas del Hierro y Tenerife. Los 121 ocupantes del primero de ellos fueron asistidos por el dispositivo sanitario del SUC, Atención Primaria y Cruz Roja, en el muelle de la Restinga, y los 171 del segundo en Los Cristianos. Ninguna de estas personas precisó traslado al hospital. Pues gracias, Cande, que tengan un buen día. Igualmente para todos, buenos días. Bueno, precisamente ese accidente del que nos hablaba el 112 se refleja en el tráfico, en la circulación en la TF5, Eva. Sí, el accidente justo antes de la curva del Sausal y desde ahí hacia atrás varios kilómetros de circulación lenta con la autopista prácticamente parada hasta La Matanza. Luego ya, claro, se alivia sentido La Laguna en esa curva del Sausal porque al haber el accidente no se registran vehículos, pero sí desde Tacoronte hasta aproximadamente Guamasa se vuelve a notar la intensidad. No tanto, insistimos, que en ese tramo donde ha ocurrido el accidente, desde el Sausal hacia La Matanza, todo ello sentido la capital tinerfeña. Luego en la TF1 algo de tráfico entre San Isidro y Los Cristianos, pero nada que ver, circulación lenta de primera hora de la mañana. En Gran Canaria, entre los puntos más destacados, la Gran Canaria 1, sentido Las Palmas, desde el cruce Arinaga al Burrero, ese tramo está bastante intenso, y también en la zona del Calero y La Pardilla. Todo ello sentido Las Palmas de Gran Canaria, y luego sentido sur en la Gran Canaria 3, circulación muy lenta, sobre todo en la zona de La Paterna, Siete Palmas, y luego ya, como es habitual, desde el barranco de Tamaraceite hacia atrás, todo ello sentido sur en la Gran Canaria 3. Bueno, pues atento a la carretera, sobre todo por ese accidente ocurrido esta misma mañana en la autopista del Norte de Tenerife, en la TF5, sentido Santa Cruz, a la altura del Sausal, 2 vehículos sin daños personales, pero en este caso, como saben ustedes, siempre genera esas retenciones. Aquí nos apunta un oyente, buenos días, equipazo, vamos a por el martes, gran incorporación de Juanjo Toledo al programa para enriquecer los deportes en esta mañana. Pues eso lo trasladamos a Juanjo Toledo. Bueno, en el 616-486-754, que sigue abierto, y nosotros que nos vamos ya con la agenda del día, lo que marcan esas 3 claves que siempre nos hace llegar Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Bueno, pendientes del Consejo de Ministros, sobre todo porque ahí ¿habrá o no contenido palmero? Sí, muy pendientes de lo que ocurra esta mañana en ese Consejo de Ministros. Es martes y como buen martes, pues toca saber que se aprueba en ese Consejo de Ministros, en esa reunión del gabinete de Pedro Sánchez. Lo cierto es que Canarias está expectante ante la posible aprobación del decreto ley con ayudas para la isla de La Palma. El gobierno de Canarias se mantiene expectante ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros de hoy apruebe el nuevo decreto ley con medidas de apoyo a La Palma, que incluyen la bonificación del 60% del IRPF, 100 millones de ayudas para este año 2025, y las que se ha comprometido, según el Gobierno de Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres. Al menos así lo decía el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, en la que ha advertido de la preocupación que existe en Canarias y en La Palma porque llegue mal y tarde esta ayuda de no aprobarse a tiempo. Por ello, ha recalcado que es vital su aprobación antes, Estíbaliz, del 31 de diciembre. Por tanto, estaremos muy pendientes hoy de este Consejo de Ministros. Actividad en Moncloa, pero también actividad en el Parlamento de Canarias. Fernando Clavijo valora el nuevo presupuesto de la Unión Europea. Sí, después de estar una semana fuera, también en Bruselas, en Europa, el presidente de Canarias está hoy en el Parlamento. Fernando Clavijo responde en el Parlamento canario a preguntas de los diputados sobre el decreto Canarias, la radiotelevisión canaria, el REF o también el reto demográfico. Esto será uno de los asuntos de los que responderá el presidente, pero antes también, motu propio, Clavijo va a comparecer a petición propia ante el Parlamento para informar, en este caso, como tú bien decías, Estíbaliz, de las consecuencias que considera que tendrá el nuevo presupuesto de la Unión Europea si se aplica el criterio de que cada Estado centralice y reparta los fondos que recibe. Por tanto, hoy lo explicará en el Parlamento de Canarias el presidente Fernando Clavijo. Y no nos podemos olvidar la fecha de hoy, este 25 de noviembre, Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con muchos actos en las islas. Sí, muchos actos en las islas, también fuera de Canarias también, en el Congreso, en el Senado. Lo cierto es que hoy se conmemora este Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como digo, numerosas manifestaciones que recorrerán toda España, también el Senado, en el Congreso y también aquí en Canarias, pues todas las instituciones, las regionales, las insulares y también las locales, los ayuntamientos. Esto por la mañana, ya por la tarde, pues manifestaciones en la calle, tanto en las 2 capitales canarias, en Las Palmas de Gran Canaria en concreto, en la Plaza Santa Ana, Parque San Telmo, pues allí la Red Feminista de Gran Canaria convoca a los ciudadanos a la manifestación por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y en Santa Cruz de Tenerife, misma hora, 7 de la tarde, en este caso el Foro contra la Violencia, que en este caso convoca en la Plaza Weyler por el mismo motivo en este Día Internacional contra la Violencia, en este caso contra la mujer.
Duro testimonio ayer el de Miriam, ¿eh? Mucho. Muy duro. Nos contaba en la Alpispa ese testimonio de esa mujer que sufrió maltrato y que incluso, bueno, estuvo a punto de morir. Estuvo casi a punto de morir porque el maltrato fue tan fuerte que le sometió a su expareja que estuvo casi a punto de fallecer, sí. Bueno, lo contó. Y la fuerza que tuvo para llegar a la calle y ser vista por la población y poder pedir ayuda. Bueno, ¿qué contenido destacamos hoy de la Alpispa? Bueno, te voy a adelantar uno. Tenemos un debate interesante sobre educación, pero vamos a un debate, una cuestión que vamos a plantear en esta jornada es el efecto, cómo evitar, Estíbaliz, el jet lag. Esto de que viajas y cuando vuelves, uy, que mal, ¿no? Que te adaptas, que te cuesta adaptarte. Pues hoy en la Alpispa vamos a contar, según los expertos, la hora recomendada para que los vuelos aterricen. Si los vuelos aterrizan en esa hora, ¿qué va a ser? Desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, parece que mitigamos ese efecto del jet lag, vaya donde vaya. Por tanto, luego lo vamos a contar con más detalle a partir de las 11, pero eso es importante tenerlo en cuenta. Si viajamos, o mejor, aterrizamos en esa horquilla de 2 a 5, puede ser, Estíbaliz, que evitemos ese jet lag que es bastante incómodo. Y además yo admiro, Eugenio, a aquellas personas que viajan tan lejos, luego se tienen que incorporar a su puesto de trabajo prácticamente un día después. Sí. Y vamos, no sé cómo superan ese jet lag, porque yo lo... Fatal, ¿no? Fatal, ¿no? Sí, muy mal, sí. Hay gente que lo lleva muy bien, mejor que otro, así que hablaremos para aquellas personas que lo lleven como nosotros relativamente mal, pues sabremos que, o mejor, un truquito para poderlo evitar, que a lo mejor no funciona, pero bueno, vamos a intentarlo. De 2 a 5 es aterriza el avión a esa hora. Bueno, dice gente que incluso le produce un jet lag el tema del cambio horario. También, pues imagínate cómo puede ser un viaje de larga distancia, ¿no? Un transatlántico. El jet lag está casi ya, incluso cuando vienes de vacaciones también te produce un jet lag. Todo es casi jet lag ya, ¿eh? Bueno, pues recordamos la pregunta, Eugenio, que formulamos hoy, que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Y sobre todo con los adornos navideños. Sí, la pregunta que hoy formulamos en este programa tiene que ver, como tú bien dices, Estíbaliz, con la Navidad, pero ojo, porque tiene que ver con los vecinos que, bueno, se puede prohibir los adornos de Navidad en zonas comunes. Esta es una pregunta y la respuesta parece que sí, que es la comunidad de vecinos, la Junta, la que tiene la última palabra. Así que esta es la pregunta que hoy formulamos, porque la ley de propiedad horizontal no regula precisamente la posibilidad de decorar pues las zonas comunes de los edificios, así que la última palabra, como digo, la tiene la Junta. Hoy preguntamos qué le parece esta medida, si usted que nos está escuchando, nos está viendo, ha tenido algún problema con la comunidad de vecinos porque le ha dicho, oiga, quita usted de esta escalera este adorno que me molesta, o no. Pero además que por 2 semanitas que dura la Navidad, pues... Bueno, pues no sé si algún caso habrá o no. Y aunque luego hay vecinos que dejan la decoración hasta 6 meses. Sí, mucho tiempo, incluso mucho antes. Yo estoy ya subiendo, escalando, digo, no le queda nada al Papá Noel. Ya está escalando el hombre, digo, no te queda nada hasta llegar al 24 o 25. Bueno, y también les preguntamos hoy en el 616-486754 si usted es de adornar mucho o no su casa, su entorno, y que nos lo cuente, que luego ya tú lo vas a comentar. Pues sí, en un ratito daremos respuesta a todo lo que nos vaya llegando. Gracias, Eugenio. Te escuchamos a las 11 en la Alpispa junto a Mercedes Martín. Gracias, Estíbaliz. 7:22. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, Santa Cruz de Tenerife no tendrá carril bici, no al menos el que a día de hoy conocemos y que tanta polémica ha generado, pero ni el carril bici ni la ordenanza de movilidad que se había diseñado. Recuerden que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba la ordenanza de tráfico de la capital y que el consistorio decidió recurrirla. Hoy ni lo uno ni lo otro, ni recurso porque el ayuntamiento se retira, ni nueva ordenanza porque se redactará una nueva. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé, alcalde, si con esta decisión se gana en salud, porque mire que la ordenanza le ha dado y ha generado quebraderos de cabeza. Pues sí, la verdad que la ordenanza, que pretendía simplemente actualizar la normativa que existe en todo el Estado español con los cambios que se han producido en las diferentes leyes de circulación vial o de tráfico, respecto a la ordenanza anterior, que era del 85, de 1985, pues bueno, parece que no ha gustado con esa actualización, o incluso yo creo que la propia normativa que existe hoy en el Estado español pues no ha gustado y por lo tanto se ha judicializado. Nosotros no podemos estar esperando eternamente a que un juez aquí o en Madrid decida, por ejemplo, si Santa Cruz de Tenerife puede tener o no puede tener un carril bici, cuando todas las ciudades de España tienen carriles bici por los centros de las ciudades. Nosotros preferimos, en este caso, iniciar una nueva ordenanza que
no está exenta de que pueda ser recurrida también lo digo, y por lo tanto judicializada, pero esperamos que en esta ocasión pues esa ordenanza, que lo que hará será recoger una normativa que está vigente hoy en todo el Estado español, se pueda aprobar y tener una nueva. Mientras tanto tendremos la del 85, que por cierto hasta el año 2024 estuvimos con ella y era la que se aplicaba durante todos los días en nuestra ciudad. El caso es que hay algunas dudas, señor Bermúdez, porque se habla de la calle El Pilar, Villalbarbás, Méndez Núñez, que quizás fueron las vías que generaron más problemas. ¿Esto va a afectar a toda la red ciclable que ya está dibujada en la ciudad? Sí, pero no le afecta de una manera que el vecino pueda ver que se quita la red ciclable. La red ciclable lo que significa simplemente es que en determinadas calles de la ciudad se rebaja el límite de velocidad y se pone señalética para decir algo que es una obviedad y que ocurre en toda España porque la ley lo permite. Y es que por las calles, compartiendo espacio con los coches, pueden circular vehículos de movilidad personal, es decir, patinetes y bicicletas. Eso es una obviedad, pero es una obviedad que supone un problema de seguridad para muchos patinetes y para muchos usuarios de bicicletas. Por lo tanto, la red ciclable se mantendrá en el sentido de que los límites de velocidad de las calles serán los mismos que ahora y la señalización será la misma que ahora. Ahora, seguramente no la llamaremos reciclable, pero se seguirá circulando de la misma manera. Claro, ¿qué diferencia tendría quizás en esas calles, entre las calles El Pilar, Villalbarbás y Méndez Núñez, con la otra red? Me refiero en cuanto a esa red que está pintada en la carretera. La diferencia es que en la calle Méndez Núñez y en la calle El Pilar y Villalbarbás, aparte de, como en otras calles, rebajar el límite de velocidad, había un carril separativo. Ese carril separativo lo que pretendía era darle una mayor seguridad a algo que ya pueden hacer en toda España los dueños de patinetes y de bicicletas, que es circular por donde pasan los coches. Como eso no ha sido posible, volveremos a una situación diferente, y esa situación diferente será que instalaremos en ese carril, lo retiraremos, ya lo hemos retirado en la mayor parte de los separadores, y instalaremos aparcamientos para motos que hacen falta en esa zona, y también cargas y descargas que pueden ser utilizados a partir de las 6 de la tarde como aparcamientos, y por último también aparcamientos para personas con movilidad reducida. ¿Y qué se tendrá en cuenta para la próxima redacción, señor Bermúdez? Lo digo porque usted incluso no descarta de que vuelva a ser judicializado a la nueva ordenanza, la que ustedes ahora comenzarán prácticamente desde cero. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta precisamente para no llegar a esa situación? La ordenanza será, en cuanto a la normativa y contenido, será prácticamente la misma, porque no puede ser de otra manera. Vuelvo a repetir que lo único que pretende es actualizar una normativa superior que ya existe. Pero intentaremos que aquel motivo por el que se anuló la ordenanza del 2024, que decía el tribunal que no había una suficiente memoria de impacto normativo, algo que todos los ayuntamientos no sabemos muy bien qué contenido debe tener, pero bueno, intentaremos que sea el contenido suficiente como para que en esta ocasión, si se acude a los tribunales, pues no se anule. Eso lo dejo en manos de los funcionarios del ayuntamiento y del personal especializado. Espero que en esta ocasión la memoria de impacto normativo sea lo suficientemente intensa o con el suficientemente contenido como para que el tribunal, en el caso de que se recurra, pues no tenga bien anularla. Bueno, aquí estamos escuchando un pitido de fondo que quizás molesta un poco a la audiencia, pero bueno, es la manera que tenemos ahora mismo de comunicarnos con José Manuel Bermúdez, pues estamos escuchando quizás con esa dificultad un pitido de fondo. No sé si también lo escucha usted, señor Bermúdez. Sí, pero debe ser la línea, porque no es algo que yo haya escuchado en otras llamadas.
¿Le parece que colguemos un momentito, señor Bermúdez, y lo volvamos a llamar? Lo digo porque aquí también algunos oyentes nos están diciendo quizás lo desagradable escuchar ese sonido de fondo. Colgamos el teléfono, volvemos a llamar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con el que estamos hablando precisamente de esa ordenanza de movilidad que se había diseñado, que recuerden ustedes que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulaba esa ordenanza de tráfico de la capital, recurría el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y ahora ha desistido precisamente de ese recurso para empezar prácticamente de cero y de hecho redactar una nueva ordenanza, y como estábamos escuchando al alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, bueno, una ordenanza que se comienza a redactar pero que no está exenta de que se vuelva a judicializar. Esperemos que eso no suceda, sobre todo por la tranquilidad también de vecinos y del propio consistorio. Una ordenanza que ha quedado ahí en ese lugar y donde se ha tenido que recurrir de nuevo a aplicar la normativa que data del año 1985, teniendo en cuenta que también en el 2021 hubo una anulada por un defecto de forma. Ya hemos recuperado de nuevo al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. Le agradecemos de nuevo, señor Bermúdez, que se haya incorporado con nosotros, a ver si ahora es posible. Y bueno, también le quería preguntar, porque quizás hemos centrado el foco en este carril bici de Santa Cruz de Tenerife, pero esta ordenanza de la que estábamos hablando, señor Bermúdez, también implicaba aspectos como las zonas de bajas emisiones, la zona de espera adelantada, el aparcamiento con limitación horaria gratuito de pago, esas zonas verdes y zonas azules, también esa regulación de los vehículos de movilidad personal. ¿Todo esto en qué va a quedar? Vamos a ver, las zonas verdes y zonas azules tienen su propia ordenanza, no depende de la ordenanza de movilidad del 2024. Y la zona de bajas emisiones es una imposición del Gobierno de España a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Tenemos que hacer una ordenanza especial para la zona de bajas emisiones, que es la que estamos redactando ahora. Lo cierto es que, bueno, hay mucho radio macuto, es decir, radio macuto es mucha confusión, a veces interesada y a veces no, sobre lo que va en una y lo que va en la otra. En la zona de bajas emisiones debe de tener su propia ordenanza, y respecto a las zonas azules y zonas verdes, exactamente igual. Y bueno, quería preguntarle por otro asunto, señor Bermúdez, porque no es el único conflicto, porque el Ayuntamiento ha dado un ultimátum al Cabildo para que se haga cargo de la gestión de la depuradora. 60 días para que asuma esa gestión. Bueno, ¿y ha tenido respuesta por parte del Cabildo Insular de Tenerife? Bueno, ayer sé que el concejal de Servicios Públicos tuvo una reunión con el Cabildo y parece que el Cabildo no tiene inconveniente. Lo cierto es que nosotros queremos ya que se produzcan hechos en formas de resoluciones o de convenios, de lo que sea, porque nosotros llevamos muchos años, desde los años 70, gestionando una depuradora que gestiona las aguas de Santa Cruz, la mayor parte de las aguas de La Laguna y, por supuesto, un poquito de las aguas de El Rosario. Luego, es una depuradora que realiza una gestión claramente supramunicipal, yo diría que comarcal, y la ley establece de manera muy clara, y así lo hace en otras zonas de la isla, que este tipo de depuradoras, la gestión se debe realizar, en este caso, por el Cabildo Insular de Tenerife a través del Consejo Insular de Agua. Yo lo que llevamos de muchos años esperando, porque el Cabildo pues dé un paso adelante. Las obras de la depuradora están avanzadas y las está realizando el Gobierno de España. Nos gustaría que fueran un poco más rápidas, pero una cosa no quita la otra con respecto a la gestión que debe de ser asumida por el Cabildo. Además, las obras también se han ido dilatando en el tiempo, porque sabemos que se ha sometido a determinados trabajos de actualización de una depuradora que se puso en marcha, estoy leyendo aquí, señor Bermúdez, en el año 79, y que incluso se ha ido dilatando estas obras, que tenía quizá una fecha de finalización para el año 2022. Efectivamente, las obras que realiza el Gobierno de España debieron de haberse terminado en el 2022, y miren la fecha a la que estamos y todavía no hay una fecha cierta de terminación por parte del Gobierno de España. La verdad que en este asunto hemos tenido muy mala suerte, porque el Gobierno ha realizado diferentes modificados, en fin, mucho problema administrativo, pero poca efectividad a la hora de culminar la obra. Y nos preocupa incluso no solamente que se culmine, sino el estado de culminación de esa obra, que la obra quede bien. Nosotros, mientras tanto, seguimos haciendo nuestro trabajo. Estamos haciendo todos los bombeos necesarios para que, si la obra se termina y la gestión ya es con una capacidad mayor, pues todas las aguas residuales, desde
San Andrés hasta Corán, nos permitan obtener el vertido cero en nuestra ciudad. Y por eso todas las obras de bombeo las estamos haciendo nosotros a nuestra costa y con mucha ilusión de conseguir ese objetivo. Pero ese objetivo no se va a cubrir si no se amplía la capacidad de la depuradora actual y por lo tanto se terminan las obras y se gestiona de otra manera. Alcalde, también le quería preguntar por otro asunto que bueno, también usted es diputado en el Parlamento de Canarias, pero más bien como alcalde, porque hago referencia a la ley que regula la vivienda vacacional que se aprobaba, se le daba luz verde el pasado 12 de noviembre en el Parlamento de Canarias. ¿Cree usted como alcalde, señor Bermúdez, que necesita una repensada en cuanto a aclarar los criterios que se refieren a la actividad clasificada? Porque los ayuntamientos se han visto con una responsabilidad que no da seguridad jurídica. Lo ha dicho aquí también la presidenta de la FECAM, porque para empezar no se han establecido unos criterios. ¿Usted qué opina? Bueno, porque ha faltado una serie de enmiendas in voce que iban a mejorar supuestamente el contenido final de la ley, que por primera vez, según me cuentan, pues el Parlamento no se admitieron, ¿no? Por lo tanto, habrá que hacer un desarrollo reglamentario y aclarar algunos aspectos de la ley que son importantes para que los ayuntamientos puedan aplicarla de una manera adecuada. No obstante, yo quiero recordar que la FECAM se reunió en varias ocasiones con la consejería y con los grupos políticos para explicarles sus aspiraciones y una parte muy importante de ellas sí se incluyeron en la ley. Luego, efectivamente, una ley perfecta no sé si es posible, una ley pluscuamperfecta tampoco creo que sea posible, pero que tener una ley y tener un orden es mucho mejor a lo que ha ocurrido hasta ahora y ha supuesto un incremento de viviendas de alquiler vacacional en muchos sitios de Canarias, al punto que ha generado una actitud de muchos vecinos en contra del turismo, pues lógicamente no me parece que sea la mejor manera seguir sin ley. Es preferible tener una ley y ahora en su desarrollo igual concretar esos aspectos. Claro, un desarrollo que esperábamos que culminara precisamente ese 12 de noviembre con esa aprobación. Estamos viendo que incluso no se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias. De hecho, con esa enmienda in voce, refiriéndose a eso, la presidenta de la FECAM, Mari Brito, no entendía cómo se recurrió al último momento y precisamente el día que se aprobaba la ley para incluir esta enmienda de la que de la que no ha trascendido mucho el contenido de esa enmienda. ¿Era para corregir quizás este aspecto que le da esa inseguridad jurídica a los ayuntamientos? No, era para mejorarla. Y lo que no es entendible es que no se admita el debate y la aprobación posible, porque seguramente se hubieran aprobado. Era simplemente para mejorarla y, hombre, los grupos parlamentarios establecen sus plazos y sus criterios para poder llegar a acuerdos en este tipo de leyes, ¿no? Entonces la FECAM no le debe de extrañar que los grupos parlamentarios pues agoten hasta el final los plazos para hacer la mejor ley posible. Y usted como ayuntamiento, como alcalde, ¿no les afecta precisamente esto de lo que se queja la FECAM? Sobre todo, además, teniendo en cuenta que tienen que llevar a cabo unos trámites antes de que sea publicada en el BOC. Quizás por eso también el hecho de que no se haya publicado. No, yo ignoro por qué no se ha publicado, pero en cualquier caso sí tengo que decir que como ayuntamiento Santa Cruz no tiene un problema grave de alquiler vacacional. El problema más grave y por el cual se están manifestando varios ayuntamientos es precisamente de aquellos ayuntamientos que sí cuentan con un número de camas turísticas en forma de camas hoteleras o de apartamentos mucho mayor y que esto le está suponiendo un problema en su zona turística. Esto es lo que básicamente está ocurriendo. Nosotros hemos puesto una serie de normas urbanísticas que hacen que, para establecer una vivienda vacacional en Santa Cruz haya que tener una serie de condiciones. Otra cosa diferente son aquellas que están realizando la actividad sin que exista un título habilitante para hacerlo. Es decir, que lo hagan de manera ilegal o alegal. Ahí lo que tenemos que recibir es las denuncias correspondientes para actuar por parte del ayuntamiento. Bueno, y una pregunta ya por último al alcalde, que nos hace un oyente, y hablando de la Navidad, nos pregunta si se van a habilitar la zona del recinto portuario para los aparcamientos, sobre todo en esta fecha de compras. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacerlo a partir del día 25, es decir, del concierto de Navidad de la Autoridad Portuaria, como lo hemos hecho siempre.
siempre el aparcamiento se ha habilitado a partir del día 25 en adelante. Pues ahí queda esa respuesta. José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días. 7:39. Estés donde estés. Ya estamos de vuelta aquí en la sintonía de la Radio Canaria, también de la televisión canaria, y seguimos con más asuntos porque La Palma espera que hoy se haga efectivo por parte del Consejo de Ministros un Real Decreto que contempla ayudas para su recuperación por 100 millones de euros y la prórroga de la bonificación del 60% en el IRPF y de la moratoria en los préstamos que tengan los agricultores o personas afectadas por el volcán. Una isla que poco a poco intenta levantar cabeza. Ya nos escucha a esta hora de la mañana Héctor Izquierdo, que es comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma. Señor Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dice el Gobierno de Canarias que si hoy no se aprueba este decreto ley llegará mal y tarde. ¿Confían que hoy sí, señor Izquierdo? Bueno, eso es una decisión del Consejo de Ministros y nada, esperemos que a lo largo de la mañana, pues una vez celebrado, pues haya una buena noticia, pero bueno, será posterior al Consejo de Ministros cuando en el caso de que se haya aprobado, que se apruebe, pues se informe de ello. De cualquier manera, se está trabajando para sacarlo adelante y cuando salga, que esperemos que sea lo más pronto posible, ojalá sea hoy, pues va a ser una noticia muy importante para La Palma, porque estamos hablando, al final son pues IRPF, que es una ayuda que dinamiza mucho a nivel comercial, son los 100 millones para agricultura, que eso es fundamental, porque es el área ahora que requiere más esfuerzo en la fase que se encuentran. Pues se han hecho caminos, se han hecho con el plan de empleo personal para las oficinas técnicas y sacar licencias, se han hecho conexiones, se han hecho todo el marco jurídico para poder trabajar en ello, y esa parte es fundamental. Y luego obviamente pues cuestiones de moratorias, de prórrogas para proyectos, ¿no?, devoluciones de efectivo. La verdad es que bueno, yo creo que va a ser un impulso importante para La Palma. Uh-huh. Hoy por hoy, si echamos un vistazo a La Palma, si hacemos una radiografía, una composición del lugar, señor Izquierdo, ¿qué es lo más urgente ahora mismo? Hay agricultura, sin lugar a dudas. Son distintos frentes. Hay frentes que han ido avanzando en el sentido, pues no sé, Puerto Nado, La Bombilla, pues en la labor de irlo recuperando, las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de los ERTES, que llegamos a pues 3.000 afectados entre ERTES y cesantías de autónomos, que es como el equivalente para no el asalariado, sino el autónomo, y luego paulatinamente se fueron incorporando en el mercado laboral hasta que ya ha terminado la ayuda. Pero el ámbito más delicado ahora, el más importante, el que requiere pues ese contingente económico, es agricultura. Sí, ¿Y cuáles son las principales inquietudes que le hacen llegar los agricultores, señor Izquierdo? Bueno, pues esa necesidad de indemnización para poder afrontar la obra, cada uno en su parcela, que básicamente pues es aplanar, sorribar, poner tierra encima y es plantar, ¿no? Y eso requiere pues obviamente una inversión económica que algunos ya la han afrontado, pero lo han afrontado bien con recursos propios o bien con préstamos blandos a través de una sociedad que se llama SAECA, que es del Ministerio de Agricultura, que con un tipo de interés muy bajo, con carencia, pero que no deja de ser un préstamo. En este caso ya es una indemnización y ese es el aspecto fundamental. Yo creo que tan pronto se apruebe va a ser un cambio sustancial en la agricultura en La Palma. ¿Qué ha pasado con esas parcelas que eran propiedad de los agricultores palmeros y que quizás pueden seguir llevando a cabo su labor en ese lugar? Lo digo porque quizás no sea afectado por la lava, pero sí los accesos, ¿no?, para llegar a esos lugares, y también con aquellos que eran propietarios de algunas parcelas que hoy por hoy no se puede sembrar, no se puede cultivar, señor Izquierdo, porque la lava la ha pasado por encima. ¿Cómo es la organización precisamente para llevar a cabo de la mejor manera posible el futuro de estos agricultores en la isla? Bueno, se está quitando dos zonas que se llaman zonas rojas, que es o bien zona protegida muy cerca del cono, o bien una zona que tiene, digamos, riesgo de colapso. Colapso es que debajo hayan cavidades, pues un poco parecido en Lanzarote, pues a la Cueva de los Verdes, o Gemelos del Agua, y que pueda, digamos, caerse el techo, por así decirlo, ¿no? Porque se han quedado como cuevas volcánicas debajo, ¿no? Quitando esos sitios que están, pues, muy localizados, el resto, lo que se hace, y este es el tercer volcán que ven mis padres, al final es cultivar encima de la lava. Entonces, por eso comentaba lo de sorribar, ¿no? Lo de aplanar, obviamente, y sorribar. Es más sencillo en los bordes de colada, a medida que estás más cerca de las conexiones, y obviamente más complicado en los interiores,
porque tienes más alturas de lava, tienes casi una especie de media colinas en algunos casos, y luego también pues llegar los accesos que se van practicando. Pero en ese sentido pues se va trabajando para ir abriendo caminos. Son caminos destinados principalmente ahora mismo al trabajo, es decir, donde pasen camiones. No me refiero a asfaltarlo, porque luego a base de subir camiones con tierra, con piedras, etcétera, pues eso se va desquebrajando. Entonces, lo importante es abrir el camino para que el agricultor pueda llegar a su parcela y poder, si lo estima conveniente, hacer el trabajo de recuperación. Digo si lo estima conveniente porque como indemnización el agricultor que recibe el dinero o bien puede reconstruir o bien puede invertirlo en cualquier otro tipo de actividad, no está obligado a reconstruir. Uh-huh. La verdad que habla de abrir camino, de carreteras que se han hecho en todo este tiempo, desde la erupción del Tajo Gaite hasta esta fecha, señor Izquierdo, que todo esto ha venido a demostrar un trabajo de ingeniería de última generación, porque es construir en tiempo récord y sobrecaliente, por decirlo de alguna manera. Bueno, el ejemplo está que el volcán Kilauea, que fue en Hawái en el 2019, una situación un poco parecida, que era una zona aislada, como pasó con Puerto Nueva La Bombilla, y las carreteras que se hicieron se derritieron por las coladas, por el calor, porque es un calor continuo. Aunque veamos un manto negro, no deja de ser una especie de capa de corcho, y debajo todavía está la lava, no a 1100 grados, sino a lo mejor a 500, a 600, desde que haces un agujero 4 o 5 metros, vuelves a ver ese punto, digamos, naranja de la lava debajo. Ese calor continuo, pues derretía el asfalto. Y aquí, yo creo que tenemos que estar orgullosos del nivel de ingeniería que hay en España, que se ha conseguido sistemas, pues con distintas metodologías, con usos de materiales, con el diseño formaquilla de las carreteras, que ha permitido que el calor, pues salga por los laterales. Ese sistema se ha replicado ahora en Estados Unidos, o sea, en este caso ha sido España un poco el modélico, y luego eso se ha replicado en otros países que se encuentran con situaciones también parecidas por los volcanes. O sea que podemos estar orgullosos del nivel, en este caso de ingeniería, pero también del nivel, por ejemplo, de los notarios, que han hecho un trabajo espectacular de regularización y que ahora mismo es el formato que se utiliza en la Unidad Internacional del Notariado para catástrofes en cualquier país del mundo, o por ejemplo lo que se está haciendo en Puerto Nueva La Bombilla de recuperación por los gases, también proyecto pionero y que servirá para otras situaciones en el resto del mundo. O sea que España en ese sentido, oye, pues hay aspectos que muestra el nivelón profesional de muchas personas involucradas en el proceso. También le quería preguntar, señor Izquierdo, ¿cuánta gente todavía sigue viviendo en lugares que se tomaron con carácter temporal? Bueno, a ver, la primera vivienda se ha abonado, excepto, si no me equivoco, a día de hoy creo que quedaban 7 casos, al 100%. Es decir, 100% quitando estos 7 casos, y a un valor del 100% o valor real, el valor, digamos. Es decir, el dinero les ha dado para comprarse un piso. No, a eso voy. Primero digo, el número de personas ya se ha abonado, y que no se ha abonado estos casos particulares, está el dinero consignado, y son por casos o por problemas administrativos, puede ser problemas de propia administración, o problemas del receptor, pues que a lo mejor no hay un acuerdo, una documentación entre quién debe ser el beneficiario de esa ayuda, ¿no? Pero el dinero está consignado, es decir, se ha recibido. Ahora bien, como bien comenta, claro, el valor de la tasación, el valor real, digamos, del inmueble en el momento del volcán, ahora ha habido una inflación importante en toda España, en toda Europa, una inflación, y luego en La Palma hay una especie de doble inflación en el sentido que tiene la doble insularidad y es un mercado pequeño, de manera que todas las constructoras están pues trabajando como nunca de demanda, y eso al final pues encarece los productos. Es decir, el que tenía una vivienda que valía 200.000 euros y cobra, y se la abona 200.000 euros, pues a lo mejor esos 200.000 euros ahora, pues con el precio de la vivienda, pues no puede comprarse un inmueble similar al que había perdido, porque a lo mejor ahora vale 220.000, por ejemplo. Entonces, eso obviamente es una problemática, y además una problemática porque jurídicamente es de difícil resolución, porque no se puede abonar más que el valor real de lo perdido. Digamos, y valía 200, pues la administración y la normativa te indica abonar el valor, no un valor de mercado, sino un valor del bien en ese momento, ¿no? Y es cierto que ahora hay una complejidad para construir y para comprar
de vivienda, ya os digo, y no Claro, solo en La Palma, pero claro, a eso me refiero, señor Izquierdo, porque al margen de las viviendas que ya de por sí se perdieron en esa erupción del volcán en la isla de La Palma, luego está esta emergencia habitacional a la que estamos asistiendo. Entonces, ¿hay casas en La Palma para dotar a estas personas que se han quedado sin vivienda? A ver, se están construyendo viviendas, se está el mercado dinamizando, pero obviamente pues está la situación habitacional, digamos, de vivienda general que existe y que repercute en los precios. Pero bueno, ese es un poco el objetivo de intentar y abrir más. Hay un factor importante que es la apertura de Portón de la Bombilla, que estamos hablando de unas 1.400 viviendas, pues ha supuesto que eran aproximadamente unas 150 por abrir, en lo que se llama la zona negra, en la playa chica, pero el resto ya estamos más de un 95% abierta, pues eso también ha permitido descongestionar porque vuelve a entrar en el parque, digamos, habitacional, pues en este caso más de 1.000 viviendas, ¿no? Y eso ha ayudado mucho. A veces no lo valoramos, lo insisto, porque prácticamente el mismo número de viviendas que hay en Portón de la Bombilla es el mismo número de viviendas de primera vivienda destruida por el volcán. Es decir, hubiese sido una especie como de segundo volcán. Queda canibalizado por la idea del volcán, de las lavas, etcétera, del territorio, pero a nivel vivienda es prácticamente lo mismo. En el primer volcán no se podía hacer nada, la naturaleza. En el segundo volcán, pues ahí sí creo que hemos conseguido pues recuperar esos pueblos que en el fondo en número de vivienda es similar a lo perdido. Pues Héctor Izquierdo, comisionado para la reconstrucción de la isla de La Palma, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y cuando se cumplen las 7:54 de la mañana, vamos a hacer referencia a un asunto que tiene que ver con la Noche de Reyes en la capital Gran Canaria. Lo digo porque el Ayuntamiento ha informado de la conclusión del procedimiento judicial relativo a la celebración de esa Noche de Reyes del año 2024, tras la notificación este lunes a la asesoría jurídica del desistimiento expreso presentado por los 23 recurrentes, los vecinos de Triana. A esta hora de la mañana nos escucha ya Pepa Sánchez, que es presidenta de la Asociación Vecinal Triana San Telmo. Pepa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué valoración hace de esta notificación? Bueno, estamos verdaderamente asombrados de esta información falsa que ha dado el Ayuntamiento. O sea, le remito el contenido de la nota de prensa que remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 24 de noviembre, indicando que ha habido un desistimiento por parte de los recurrentes que deja sin efecto las pretensiones y las indemnizaciones solicitadas en el asunto de la Noche de Reyes, es totalmente falso. Totalmente falso. El procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes del 2024 sigue su curso y los recurrentes no han desistido de las pretensiones formuladas que se siguen en el juzgado contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, ¿qué interés hay, señora Sánchez? Desde el principio hemos tenido muchos tropiezos con el Ayuntamiento por la desinformación que va emitiendo en distintos comunicados. Así lo vemos nosotros desde la Asociación de Vecinos. Es incierto que la demanda quede sin efecto jurídico, así como cualquier otra reclamación que hemos asociado a la misma. Estamos verdaderamente asombrados, digo, de que se vean a los medios de comunicación, que se juegue con los medios de comunicación como están haciendo y jugando con el público, con la ciudadanía, transmitiendo auténtico, fomentando la desinformación. Es asombroso, es un bulo de grandes proporciones del Ayuntamiento. Lo que ha habido es un desistimiento de un recurso de apelación en relación a la imposición de unas costas, pero no del procedimiento general. Este sigue su curso. Los vecinos están indignados porque si se dedica el Ayuntamiento a desinformar en vez de informar, es una cosa muy grave. Eso no se puede hacer. Y lo volvemos a remitir, lo volvemos a repetir. Es falso todo el contenido de la nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces entiendo, señora Sánchez, que deja sin efecto esas pretensiones de indemnizaciones de 2.000 euros por persona, que eran 46.000 euros en total.
todo eso sigue, es el procedimiento central, sigue. Lo que ha habido es, dentro de, yo no soy jurista, entonces yo no le puedo hablar con términos más precisos, pero lo que ha habido es un desistimiento de un recurso de apelación dentro de todos los documentos y de todas las hemos pasado ya por 2 o 3 juzgados. El ayuntamiento está haciendo una obstrucción enorme al deseo de los vecinos de llevar a buen fin lo antes posible este tema. Está poniendo palos en las ruedas constantemente, pero el procedimiento central sigue su curso. Recordemos que todo esto, para que la gente lo entienda, viene por el malestar de esta zona de Triana San Telmo, por la celebración de la Noche de Reyes, porque con el paso del tiempo quizás ha perdido el significado con el que comenzó, ¿no? Porque ustedes hablan incluso de una noche en la que se concentra demasiada gente, macrobotellones, mucho ruido, mucho escándalo. Es una noche en la que se concentran miles de personas. Cada año son más 2.000, 4.000 más, o sea, una barbaridad. Es como una invasión del barrio. De repente se encuentran los vecinos que no pueden ni salir de la puerta a la calle porque le aparcan coches encima de las aceras. Otras porque la gente, son miles de personas. Nos sentimos, los que vivimos en esa zona, nos sentimos invadidos, sentimos que se nos está quitando el espacio al que tenemos derecho para movernos, y nos genera inseguridad. O sea, es un disparate la Noche de Reyes, pero que el ayuntamiento se dedique ahora a falsear situaciones, precisamente acercándose a esa Noche de Reyes, en mi opinión, lo que está pretendiendo el ayuntamiento es confundir a la población. Y ahora que se acercan las fiestas, ahora lanzan este bulo. Esto es falso, totalmente falso, y dice muy poco en favor de un ayuntamiento de la categoría que tiene el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y van a tomar alguna medida después de conocerse esta información que ustedes dicen que es falsa? Mire, yo ahora mismo, ayer estuve hablando con una abogada nuestra que nos lleva, Yomara García, y estamos en ello. Nosotros tenemos plena fe en nuestro abogado y será mejor Yomara García quien le contestará estas preguntas, si no hace usted. Nosotros nos remitimos a lo que ha pasado, lo que pueda hacer el ayuntamiento y a su vez hagamos nosotros, ya eso ya se nos escapa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que pueda decir el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también la representación jurídica de esta Asociación Vecinal de Triana San Telmo. Pepa Sánchez, gracias por acompañarnos. Mire, por favor, ¿me puede dar el nombre de su medio? Porque nosotros ahora también estamos lanzando comunicados y agradeciendo la atención de los medios. Claro que sí. Ahora nuestra compañera de producción no cuelga el teléfono, la atiende y le da toda la información que usted necesita, ¿de acuerdo? Bueno, 8:00 a.m, continuamos en directo en la televisión canaria con nuestros compañeros Isaac Tacoronte y Pilar Rumeu. ¿Qué tal? Buenos días. Bien.